pero usted no conoce el rostro del que vive al lado de su casa. Usted no sabe si la persona que ve todos los días en el supermercado o el que es su vecino está batallando exactamente con las mismas cosas. Y nosotros tenemos la verdad más poderosa sobre la faz de la tierra y muchas veces no hablamos. Aún al lado suyo puede haber alguien que esté batallando con situaciones muy fuertes. Durante todo este fin de semana, ya hace unos días, estamos orando por la familia del pastor Rick Warren, el que escribió Una vida con propósito. Y estamos orando para que Dios le dé consuelo y le dé confort a su familia. Su hijo más pequeño, de 27 años, siendo un muchacho nacido en el Evangelio, criado en el Evangelio, un hombre dulce, que confortaba a muchos, pero en silencio batallaba una depresión muy fuerte, batallaba enfermedades mentales y cometió suicidio. Su familia está batallando y está buscando consuelo en el único que puede darlo, y ese es nuestro prójimo. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Marcos capítulo 12. Jesús estaba compartiendo con sus discípulos y vinieron los maestros de la ley. Los religiosos siempre vienen a probar quién es Jesús. Y en el versículo 28 dice: uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús le había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Y si tú estás tomando nota en esta tarde, yo quiero que tú subrayes la palabra ama las 2 veces. Cuando dice ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esta palabra amar es la misma palabra en los 2 lugares y tiene la misma raíz griega, y es la palabra ágape, que viene de ágape. Y a lo mejor tú dices: es bien fácil poder amar a Dios sobre todas las cosas, con el amor ágape, con ese amor incondicional que no me pide nada, porque lejos de pedirnos, Dios nos da todo. Nos dio la vida, nos cambia, nos transforma, nos perdonó, nos restauró. Es bien fácil amar a Dios. Tal vez para algunos es difícil, pero tiene que ver con situaciones que han pasado en su vida, que han vivido en su pasado. Pero cuando se trata del prójimo, es difícil amar al prójimo con la misma condición que amamos a Dios, incondicionalmente. Y la pastora Tania mencionaba el miércoles que prójimo no es ni tan siquiera aquel que te cae bien o aquel que es bueno contigo. Prójimo es todo el mundo, incluso aquel que te hace la vida imposible en el trabajo, aquel que te hace bullying en la escuela, aquel que se la pasa hablando mal de ti, aquel que se ríe y se burla. Ese es tu prójimo. Y dice: ámalo incondicionalmente, como te amas a ti. Y hay otra porción de la palabra que dice que ¿quién le hace daño a su propio cuerpo? ¿Quién conscientemente le hace daño a su propio cuerpo?
De esa manera necesitamos amar al prójimo. Y a veces cuesta tanto hasta compartir aquello que ha cambiado nuestras vidas por completo. Yo sé que tal vez estás muy calladito porque estás escuchando, pero si no puedes decir amén, por lo menos di ouch. Quiero sentirme que estoy predicando y que tú estás predicando conmigo. A veces cuesta tanto llegar a alguien y decirle, ¿sabes qué? No necesitas estar en esa condición. Dios tiene algo mejor. Dios tiene algo mejor. Vivimos pensando, como la muchacha del video, que la gente nos va a hacer un montón de preguntas. ¿Sabes qué? El que está en depresión, el que está atormentado por voces extrañas, como estaba esa muchacha, el que está siendo metido en vicio o siendo manipulado, como estaba la otra, lo único que necesita saber y lo único que quiere saber es que puede ser libre. Eso es lo único que necesita. Puedes ser libre. Tú no tienes que estar así. Y nosotros estamos pensando que si nos van a hacer un examen exegético o homilético, o si nos van a preguntar del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, nadie te va a preguntar nada. Háblale de la relación que tú tienes con Dios. Háblale que eres tú todo. Háblale que sin Él tú estás perdido. Háblale que Él te rescató del lodo, del fondo, de lo último. ¿Quién aquí ha sido tan bueno que Dios no lo rescató de nada? Yo no sé tú, pero yo tengo bastantes cosas en mi historia. Tantas que algunas ni tan siquiera quisiera acordarme de ellas. Pero de cada una Dios me rescató. De cada una Dios me libró. De cada una Dios me perdonó. Y no soy perfecta. Tengo miles de defectos. Pero soy redimida por la sangre del Cordero. Y vivo una vida caminando en paz. Vivo una vida feliz. No porque no tenga situaciones, sino porque camino de su mano. Yo quiero que vayas conmigo al libro de Mateo. Mateo capítulo 25. Vamos a leer a partir del versículo 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Y voy a hacer pausa ahí. No quiero que usted piense que voy a predicar de algo futurista, de algo que va a pasar, sabrá Dios cuándo, porque nadie sabe el día ni la hora. Quiero aclarar algo. Esa palabra venga es un verbo. Y en el original griego, esa palabra es un verbo que solamente es usado en el presente, en el ahora. Por tanto, podemos decir que cuando el Hijo del Hombre ahora, no es mañana y no es el próximo mes. Y yo no estoy hablando que no va a haber una segunda venida. Yo no estoy hablando eso. Lo que yo estoy diciendo es que dejemos de mirar las cosas como muñequitos o caricaturas. Vamos a ver la palabra como es. Y esto habla del presente, del ahora de Dios. ¿Qué estamos haciendo tú y yo para ser ovejas o para ser cabras? ¿Y sabes qué? Las ovejas y las cabras se parecen muchísimo. Y en este día vamos a estudiar un poquito de sus vidas. Porque conociendo a estos animalitos hermosos, vamos a encontrar mentalidades en nosotros. Y vamos a entender que no estamos hablando de algo literal. Estamos hablando de mentalidades que están en el ser humano.
El versículo 34 dice, entonces dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes, esta es mi derecha, vengan ustedes a quien mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Y dice el versículo 41, luego dirá a los que están a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber, fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como forastero o necesitado de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Él les responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Y queremos comenzar diciendo que en todo rebaño beduino, en todo rebaño del del Medio Oriente, hay ovejas y hay cabras, muy parecidos a los rebaños del occidente. En todos los rebaños hay ovejas y hay cabras. Y en nosotros está la mentalidad de oveja y la mentalidad de cabra. De acuerdo a la que tú alimentes y a la que tú le des de comer, esa será la que reinará. Y esa será la que te dará herencia. Y esa será por la que un día tendremos que dar cuenta delante del Señor. Pero vamos a ver algunas características, porque a lo mejor tú dices, pero oye, se parecen muchísimo, son casi igualitas. ¿Cómo puede ser que un pastor las pueda diferenciar si las ovejas y las cabras son casi igualitas? Y vamos a ver algunas diferencias entre ellas. Para empezar, la oveja, cuando emite un sonido, dice, ba, 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 ba. ¿Verdad? Dice así. Va, va, va. Bueno, yo no soy oveja, no pretendan que haga como una oveja. Estoy imitando, tampoco tengo una oveja, no la tuve de mascota. Ustedes quieren que yo haga como una oveja, no. Ni soy parte de teatro. Pero la cabra dice algo bien diferente. Ma, ma, ma. Yo no sé si eso te dice algo, pero la oveja vino a dar, la cabra vino a pedir, a dame, ma, 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 no se cansa, no se sacía, es todo el tiempo, ma, ma, ma. Yo no sé si te dice algo, pero a lo mejor puedes empezar a identificar, ¿soy oveja o soy cabra? ¿Tengo mentalidad de oveja o la de cabra está un poquito así elevada? La
cabra todo el tiempo se la pasa demandando. Y la cabra, como pide todo el tiempo, incluso trata de saquear a las ovejas que están en el rebaño. ¿Sabe algo interesante? Una oveja jamás buscará alimento, jamás buscará refugio, jamás buscará ayuda en otra oveja. Porque sabe que la oveja no se la puede dar. La oveja sabe que su ayuda, su refugio y su alimento, quien lo provee es el pastor. Pero la cabra trata de saquear a las ovejas, trata de dañar el rebaño. Cuando usted ve a alguien pidiéndole, ojo, las ovejas no piden, las ovejas buscan al pastor, porque saben que del pastor es que viene el oportuno socorro. La oveja tiene una cualidad natural de orientarse en relación al alimento, al pasto. La oveja sabe que ella debe comer en ciertos horarios regulares y ciertos lugares habituales. La oveja se entristece, se impresiona cuando es separada de los miembros de su rebaño. La oveja entiende el poder del cuerpo. La oveja entiende que sin el cuerpo no es nadie. ¿Sabe que las ovejitas son uno de los poquitos animales que pueden reconocer más de 50 rostros diferentes? Incluso pueden percibir estados de ánimos. Por eso dice la palabra que mis ovejas conocen mi voz y la siguen. Las ovejas conocen la voz de su pastor y la siguen. Pero la cabra no tiene esta cualidad. Las cabras son tercas, son independientes, son infieles. Las cabras se pastorean ellas mismas. Las cabras siempre saben lo que tienen que hacer y dónde está el mejor pasto. No necesitan el pasto donde el pastor los va a llevar. Ellas saben cuál es el mejor pasto y cruzan la cerca todo el tiempo. Si no puede decir amén, diga ouch. Yo no estoy diciendo que nadie, ¿verdad? Aquí declaramos que todos tenemos mentalidad de oveja. Amén. La mentalidad de cabra está en otro lugar, bien lejos de acá. No sé, llegando tal vez a muy lejos, muy lejos. Las ovejas pastan prefiriendo la hierba cortita, la hierba tierna. Y pastan de forma tal que no destruyen el pasto. Sin embargo, las cabras pastan naturalmente. Ellas lo mismo pastan en un pasto que esté fresco, que en uno que esté viejo, que comen de los árboles. ¿Y sabe qué? No le interesa nada. Con las patas destruyen el pasto. Hay que tener cuidado con la gente que tiene mentalidad de cabra. Porque cuando la palabra viene y es sembrada en su vida, esa gente viene y arranca la palabra y come el pasto que está en usted. Y destruye lo que el buen pastor ha empezado a sembrar. Nunca se ha encontrado con nadie que le diga, ay, pero ¿para qué tú vas tanto a la iglesia? ¿Y para qué tú tienes que servir tanto? Ay, Dios mío, pero espérate, ¿qué día es que hay que ir? El miércoles. No, y a las 7, porque hay que ir al servicio de oración. El miércoles y el domingo.
No, y encima hay que ir a crecer. Oh my God. Y viene la pastora Tania, quiere que sacamos a evangelizar. ¿Usted nunca se ha encontrado con nadie así? Ojo, mentalidad de cabra. Está robando el pasto que hay en su vida, porque aquí en la casa es donde hay buena comida. Sus pastores se preocupan por buscar pastos frescos para darle. Las cabras no tienen misericordia. Las cabras destruyen el lugar donde comen las ovejas. Literalmente destruyen el lugar donde comen las ovejas. ¿Y saben lo que hacen con el agua? La oveja es tan linda. Hoy la amé más. La oveja cuando va a tomar agua, llega a un lugar donde hay agua fresca, llevada por el pastor, y mete el hociquito, bien delicadito, para no ensuciar el agua. Pero viene la cabra, tan bruta, y hace así con las 4 patas llenas de fango, y mete toda la cabeza, y lo que era un lugar limpio y fresco, lleno de la presencia, la gracia, la unción y el favor de Dios, lo ensucia con sus comentarios, pidiendo, dañando, hablando, con su infidelidad. Eso es lo que hace la cabra. No me extraña que el Señor haya dicho en algún momento que la separaría. Las ovejas buscan todo el tiempo ser dirigidas por el pastor a los pastos frescos, a los pastos verdes, porque saben que esos son los pastos que las pueden alimentar. Pero a las cabras les encantan los mensajes motivacionales. Los que le dicen, tú todo lo puedes, nada tienes que hacer, el Señor es bueno, para siempre su misericordia, amén, nos vamos todos para la casa. A la cabra no le interesa crecer, por eso come cualquier pasto. Las ovejas son tan leales que se dejan extraer su propia leche para alimentar a toda una familia. ¿Cuántas veces usted ha pensado o usted ha vivido el dar por gracia lo que por gracia ha recibido? Las ovejas son tan leales y tan sumisas que se entregan al pastor bien tranquilas y son trasquiladas una vez al año, y su lana sirve para cubrir a toda una familia. Qué lindo que Dios pueda decir de nosotros que nuestra lana puede cubrir la desnudez de mucha gente. Qué lindo que Dios pueda vernos como esas ovejas que están pendientes de aquel que necesita, del prójimo que está herido, del prójimo que necesita ser cuidado y guardado. Y nuestra lana pueda cubrirlo. Y ojo, acuérdense lo que hablamos al principio. Si usted es oveja, no se le ocurra cubrir a una cabra. Y sabe cómo identificarlo. La cabra todo el tiempo pide y destruye el rebaño. Las cabras, sin embargo, no tienen pelaje. No tienen casi pelo. Con la piel de la cabra no se viste, no te hacen ni un short para ir a la playa mañana. Ni tan siquiera una bufanda para taparte en el invierno. Son incapaces de obedecer. Usted no conoce a nadie que no obedezca, ¿verdad? Las cabras son incapaces de obedecer. Son tan desobedientes que terminan dañando el rebaño.
y terminan enfermando a cuanta oveja tocan. ¿Usted cree que la mentalidad de cabra sea propicia para ayudar al prójimo? Las ovejas tienen mentalidad de rebaño, tienen mentalidad de cuerpo. Y esta es su mejor defensa en contra de los depredadores. Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Una oveja entiende cuál es su función en el cuerpo. Una oveja entiende que el cuerpo de Cristo tiene una función en esta tierra. Y esa función es evangelizar, discipular, servir y restaurar. Una oveja entiende que sola no puede hacer nada, que necesita todo el cuerpo para poder alcanzar al prójimo, para poder tocar al prójimo, para poder servir al prójimo, para poder restaurar al prójimo. Las cabras, por el contrario, son curiosas y egocentristas. Todo lo preguntan, todo lo cuestionan, piensan en mí primero, mí segundo, mí después. Por eso todo lo que dicen es ma. Una cabra no piensa en la importancia de salir un viernes a evangelizar. O no piensa ni tan siquiera cuando está en el supermercado en hablarle a la persona que tiene enfrente, que tiene una cara de depresión, que se está muriendo. La cabra está pensando en ella. Todo lo que voy a comprar, todo lo que necesito, todo lo que me falta, todo lo que tengo y todo lo que no tengo. A una cabra no se le ocurre compartir lo que tiene con alguien, porque siempre piensa en sí mismo. Para amar al prójimo, vimos en el libro de Marcos que para amar al prójimo tenemos que hacerlo como Dios dijo, incondicionalmente. Y yo no sé si en esta tarde te has dado cuenta de algo, pero la mentalidad de cabra no nos lleva a amar. La mentalidad de cabra nos lleva a separarnos. Necesitamos la mentalidad de oveja. Necesitamos entender la necesidad que hay, no solamente al lado de nuestra casa, en nuestros trabajos, no solamente con nuestros vecinos, la necesidad que hay en todo el mundo. Aleluya. Un famoso dijo que el hambre no tiene rostro. Y yo entiendo por qué lo dijo. Pero ¿sabes algo? Nosotros hemos visto el rostro del hambre. En el año 2010, Dios nos dio el privilegio de visitar República Dominicana en nuestro primer viaje misionero. Y fuimos para dar comienzo a la organización Alianza Internacional. Y a lo mejor tú te preguntas, ¿y por qué República Dominicana? O sea, hay tantos lugares que están pasando hambre. Bueno, por varias razones. Primero, porque está cerca. Segundo, porque tenemos un montón de dominicanos acá que conocen la mitad de la isla y la otra parte. O sea que las cosas son mucho más fáciles. Tercero, porque el pasaje cuesta mucho más económico que África. O sea, hay varias razones.
Pero no quiere decir que es el único lugar donde vamos a trabajar. Pero te puedo compartir algo. Nosotros hemos visto el rostro del hambre. Nunca olvidaré, ni creo que ninguno de los que fuimos podemos olvidar, una mañana que llegó una ancianita y lloraba por el dolor de estómago. Y uno de los jóvenes comenzó a orar, porque son jóvenes que creen en sanidades y milagros. Y esa señora no tenía una enfermedad, tenía hambre, porque llevaba días sin comer. Nosotros hemos visto el rostro del hambre en los niños que llevan días, que buscan en los basureros, que prefieren darle de comer a sus hermanitos pequeños antes de alimentarse ellos, haciendo la función de madre y padre. Nosotros hemos visto el rostro del hambre, pero se nos olvida tan rápido. Se nos olvida tan fácilmente. Hace una semana regresamos, fuimos nuevamente a República Dominicana y fuimos a planificar nuestro próximo viaje misionero. Y regresamos este año, en el mes de octubre, regresamos nuevamente. Y nosotros aquí a veces tenemos la mente tan cerrada, tenemos tanta mentalidad de cabra que no nos damos cuenta. Y tenemos que ir, viajar, pagar un pasaje para darnos cuenta. Algo que teníamos planificado, entregar las mochilas, no llegó nadie. Y yo estaba ahí sentada y yo decía, ¿cómo es posible que la gente sea tan malagradecida? ¿Cómo es posible que nosotros estamos regalando mochilas y útiles escolares y la gente ni tan siquiera por eso venga? Y yo tuve un conflicto interno. Te digo la verdad. Confieso. Mentalidad de cabra. Tenemos que ser honestos. Ni así vienen a la iglesia, pensaba yo. Y yo se lo compartí a la pastora. Y esa hermana me dio una respuesta que fue una bofetada de parte de Dios en mi rostro. Me dijo, hermana, tenemos la mente a veces bien pequeña, porque Dios conoce dónde está la necesidad. Y Dios no permitió que nadie llegara, porque sabía que había muchos niños que no podían empezar la escuela porque no tenían cómo llegar. No fue que ellos despreciaron, fue que Dios no les permitió llegar, porque era aquí donde estaba la necesidad. Y yo me arrepentí delante de Dios. Porque muchas veces trabajamos pensando con nuestra mente finita y chiquita. Vamos a trabajar con el prójimo que está cerca. Y no es que no lo vamos a hacer, necesitamos hacerlo. Pero no tenemos ni la idea de la necesidad que hay en otros lugares. No tenemos ni la idea de que con lo que nosotros votamos podrían ser alimentados todos los países
donde los niños están muriendo por malnutrición infantil. No tenemos ni la idea que la ropa que dejamos para otros es lo único que tienen para vestirse. Life